Europa Occidental ha experimentado los meses de junio y julio más calurosos de su historia debido a un verano histórico de calor, sequía e incendios forestales en toda la región, según ha informado este lunes el organismo de control climático de la Unión Europea, Copernicus. Europa, el continente que se calienta más rápidamente en el mundo, registró los 2 primeros meses del verano varias olas de calor, con temperaturas abrasadoras y una sequedad extrema. Desde el mes de mayo, el intenso calor ha provocado miles de muertes relacionadas con estos episodios. Según Copernicus, los niveles de humedad del suelo son significativamente inferiores a los de julio de 2022, cuando la última sequía severa azotó Europa Occidental. Mientras tanto, un incendio forestal que amenazaba zonas residenciales en la ciudad de Gruya, en el centro de Albania, fue controlado el domingo tras las labores de extinción. El incendio, situado unos 38 kilómetros al norte de la capital, Tirana, llevaba activo desde la tarde del sábado. Las autoridades informaron de que 3 helicópteros militares han estado ayudando a los equipos terrestres en los esfuerzos por controlar el incendio y que las operaciones de extinción continúan tanto en tierra como desde el aire, ya que el terreno escarpado del país dificulta el acceso de los operarios. El sábado se declaró el estado de emergencia en la provincia canadiense de Columbia Británica, ya que un incendio forestal de rápida propagación obligó a más de 20.000 personas a huir de sus hogares. Las autoridades locales detallaron que más de 100 incendios arrasaban la provincia occidental y que casi la mitad de ellos estaban fuera de control debido al calor, el viento y una sequía prolongada. El incendio forestal de Bold Range se detectó por primera vez el viernes por la tarde, pero creció rápidamente hasta abarcar unos 50 kilómetros cuadrados en cuestión de horas, avanzando a lo que se describió como velocidades extraordinarias. Los incendios forestales se han vuelto cada vez más intensos en todo Canadá en los últimos años. El presunto líder de un grupo del crimen organizado irlandés ha sido extraditado a Irlanda desde Dubái para responder a los cargos de haber dirigido un imperio internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, cuyos tentáculos se extendían en el Reino Unido, pero también en Europa y Estados Unidos. Kinahan fue trasladado al Tribunal Penal Especial de Dublín y se le acusó de dirigir las actividades de una organización criminal. Se ordenó que permaneciera bajo custodia en la prisión de alta seguridad de Portlaoise, al sureste de la capital. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 5 de octubre. Los medios de comunicación irlandeses informaron de que se estaba llevando a cabo una enorme operación de seguridad para garantizar que Kinahan se enfrentara a la justicia. En ella han participado policías armados, pero también miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio Penitenciario. Las medidas de seguridad se adoptaron después de que se relacionara a familiares de Kinahan con una sangrienta guerra de bandas contra otro grupo del crimen organizado irlandés. Las autoridades estadounidenses afirmaron en 2022 que la disputa había provocado 18 asesinatos y anunciaron una recompensa de hasta $5 millones por cualquier información que condujera al desmantelamiento de la trama. Kinahan fue detenido por las autoridades de Dubái en abril, en virtud de una orden de detención irlandesa. Rusia y Ucrania intercambiaron ataques durante la noche que causaron la muerte de civiles y dejaron muchos heridos en ambos bandos. En Ucrania, los ataques rusos se dirigieron contra varias ciudades, incluida la capital, Kiev, donde murieron al menos 4 personas, entre ellas un niño. La segunda ciudad más grande, Kharkov, también fue atacada. Los misiles impactaron en zonas residenciales, causando la muerte de al menos 3 personas y dejando decenas de heridos. Las autoridades afirman que los ataques contra Kharkov son los más intensos que ha sufrido la ciudad en las últimas semanas y advirtieron de que podrían producirse nuevos ataques. La ciudad portuaria de Odessa, una de las ciudades ucranianas más atacadas, también fue blanco de los ataques del Kremlin, que alcanzaron infraestructuras civiles y causaron 8 heridos. Las autoridades indican que se han registrado al menos 6 víctimas mortales más en otros frentes importantes, entre ellos Sumy, Gerson y Donetsk, en la región de Donbass. En Rusia, al menos 5 personas murieron y otras 2 docenas resultaron heridas en la región fronteriza de Belgorod, según las autoridades locales, en ataques con drones perpetrados durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas interceptaron más de 150 drones ucranianos en Belgorod, así como sobre la Crimea anexionada y los mares Negro y de Azov. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió el sábado una bienvenida con guardia de honor, dando inicio a su visita oficial a Serbia.
A continuación, el líder ucraniano se reunió con su homólogo serbio, Aleksandar Vučić, en el Palacio Presidencial. Las conversaciones se producen en un momento en que Ucrania busca reforzar el apoyo internacional en medio de los continuos y cada vez más intensos ataques de Rusia. Como parte de la visita, ambos países firmaron un memorando de entendimiento en el que Vučić afirmó que Ucrania y Serbia firmarán pronto un acuerdo de libre comercio. This free trade agreement is of an utmost importance for our country with Ukraine, and we're going to work hard, and I believe that swiftly and efficiently we'll deliver it to our people. Serbia es uno de los pocos países europeos que sigue manteniendo estrechos vínculos con Moscú y se ha negado en repetidas ocasiones a imponer sanciones más duras contra Rusia. Belgrado intenta equilibrar esta relación con Moscú frente a la presión de la Unión Europea para que se alinee con la política exterior del bloque. Al recibir a Zelensky, Vučić está enviando, por tanto, una señal clara a la Unión Europea, pero también a Rusia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado una hoja de ruta estadounidense para la segunda fase del plan de paz para Gaza, que el grupo militante Hamas ya había aceptado. Tras la oposición de sus aliados de extrema derecha en el gobierno y a pesar de las garantías de que Israel no tendría que retirarse de inmediato, Netanyahu rechazó el documento de 15 puntos presentado por la Junta de Paz de Trump a finales del mes pasado. Insistió en que cualquier retirada de las fuerzas israelíes de Gaza estaba condicionada al desarme efectivo de Hamas. El rechazo se produjo después de que Hamas anunciara su apoyo al plan y pidiera a Estados Unidos que presionara a Netanyahu para que no obstaculizara el proceso por motivos políticos y electorales. Esta disputa supuso una ruptura de Netanyahu con Trump después de que ambos también discrepasen sobre cómo proceder con la guerra que iniciaron contra Irán. Netanyahu se enfrenta ahora a la presión de sus votantes de derecha para que rechace el plan, y se produce antes de las elecciones de octubre, en las que según algunas encuestas se encuentra empatado o incluso por detrás. El Danubio está enseñando algo que llevaba 80 años bajo el agua. La sequía ha hecho caer el nivel del río a mínimos históricos y en la frontera entre Serbia y Rumanía han quedado al descubierto decenas de buques de guerra. Son restos de la flota que Hitler mantenía en el Mar Negro durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán los hundió en 1944 para frenar el avance soviético. Los historiadores hablan de hasta 200 barcos. Muchos siguen ahí porque todavía cargan explosivos y ello complica su retirada. Eso sí, no son los únicos vestigios. En Hungría apareció una motocicleta militar casi intacta. En Bulgaria, los restos de un mamut lanudo. El río está sacando a la luz capítulos enteros de la historia. La bajada del caudal también complica el transporte fluvial, el riego de cultivos e incluso puso en riesgo la refrigeración de una central nuclear en Hungría. Cuanto más baja el caudal del Danubio, más cerca está de salir a flote las lecciones de historia que ocultaba bajo su agua. El coral rojo es un organismo marino que crece muy lentamente y puede tardar décadas en formar una colonia grande. Desde la antigüedad se ha utilizado en joyería por su color y por su textura, y según estimaciones de la ONU, su valor puede superar los $5.000 por kilo. María Salomidi, investigadora del Centro Helénico de Investigación Marina, explicó a Euronews por qué el comercio ilegal de este preciado organismo puede ser tan lucrativo. Αυτό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σχετικά με το κόκκινο κοράλι είναι ο ασβεστολιστικός σκελετός του. Η ασβεστολιστική του σύσταση είναι αυτή που επιτρέπει και τη σκληρότητα του υλικού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κανείς να το σμιλεύσει, μπορεί να το κόψει, μπορεί να το κάνει χάντρες. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην κοσμηματοποιία. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και μια πανάρχαιη παράδοση η οποία θεωρεί κατά κάποιο τρόπο το κοράλι σαν φυλαχτό, σαν κάτι που προστατεύει από τις ασθένειες. En los últimos años, la demanda ha aumentado a medida que el coral rojo ha vuelto a aparecer en las colecciones de las principales casas de moda internacionales. Y al mismo tiempo, las poblaciones de coral rojo en el Mediterráneo están disminuyendo.
ένα πραγματικά μεγάλο κοράλι, που μπορεί παρελθόντως να είναι και 100 χρονών ζώο, έτσι. Ένα μεγάλο κοράλι που διαθέτει ένα πολύ χοντρό, σκληρό σκελετό μπορεί να γίνει ένα αγαλματάκι. Οπότε η τιμή του στην αγορά μπορεί πραγματικά να φτάσει τεράστιες τιμές. Este elevado valor ha alimentado el mercado ilegal paralelo centrado en Italia, que durante siglos ha sido el núcleo de la industria europea de transformación y comercio de coral. Σίγουρα δεν είναι μόνο Ιταλοί. Δηλαδή υπάρχει και από Έλληνες υπάρχει και γίνεται αυτό. Τώρα πόσο συστηματικό μπορεί να είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όπως επίσης και οι Ιταλοί που έρχονται, εάν έρχονται μόνοι τους ή αν όλα αυτά τα κάνουν σε συνεννόηση με κάποιους ντόπιους που τους δίνουν πληροφορίες, αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά το μόνο που θα μπορούσα με ασφάλεια να πω είναι ότι αν ένα εντοπίστηκε περιστατικό, σίγουρα είναι ότι έχουν συμβεί πολύ περισσότερα, έτσι. María Salomidi advierte de que sin una cartografía exhaustiva del lecho marino griego será imposible establecer un mecanismo eficaz para proteger estas valiosas poblaciones de corales.